La nación en llamas. Capítulo 8. Mis ojos se abrieron con lentitud después de 2 fallidos intentos. En cuanto a mis pies, estos se estiraron cual viejo ritual intacto tras mi despertar, de no ser que lo detengo, debido a un agudo dolor en la pierna que me incitó a ponerme alerta. Miré a mi alrededor. Debía ser ya muy tarde, considerando que la luz que se reflejaba a través de la cortina de la amplia ventana era tenue, y anunciaba un muy pronto anochecer. Tragué saliva, humedeciendo mis labios en el proceso antes de prestar mi total atención al entorno que se me presentaba. Un monitor transmitía mis pulsaciones en un repiqueo constante, al igual que un suero drenaba mis venas para mantenerme hidratada o sedada. Quizá ambas. Suspiré con profundidad debido al hecho de tener que volver a encontrarme una vez más en una cama, desorientada y adolorida. Las primeras cuestiones que abordaron mi mente en ese entonces fueron: ¿en dónde estaba? ¿Cuánto tiempo había transcurrido? Y por supuesto, ¿qué era lo que había sucedido? Bueno, esa última podía responderla. Mi ceño se frunció ante el recuerdo, rocé con mis dedos la zona donde una aguja se clavó dentro de mi cuerpo y me despojó de la conciencia durante mi escape en el palacio. Intenté reincorporarme, sin embargo, fue justo eso, un intento. Yacía mareada y somnolienta, aunque aquello no evitó que mi ímpetu en ponerme en pie decayera. De inmediato, lo primero de lo que me percaté fue lo desconocida que resultaba la habitación. Era sencilla en cuanto a su decoración, aunque aquello no le restaba elegancia y amplitud. Sin duda, esa era propiedad de un fuerte. Observé los detalles en rojo y dorado. Demoré un poco más de lo habitual en orientarme. Fijé la planta de los pies en la alfombra carmín que cubría la madera del suelo, y terminé cayendo de rodillas ante la falta de respuesta de mis piernas por caminar. Seguía aturdida y lánguida sin poder lograr enfocar mis respiraciones acorde a mis latidos del todo. Arranqué el suero de mi brazo por creerlo la razón de ello, al igual que las del monitor que cesaron en un sonido monótono. El dosel de la cama me sirvió de apoyo para reincorporarme e ir hasta la antesala de la habitación, donde el crépito del fuego de la chimenea alimentaba el cálido ambiente de la atmósfera. Estática. Por un largo lapso de segundos permanecí estática. No solo observé mi alrededor, sino a mí misma, siendo que vestía un camisón blanco que dejaba cubierto el vendaje tanto de mi pantorrilla que, aunque no fue tan severa, sin duda era la que me causó más molestia a diferencia de las adquiridas en el resto del cuerpo. Todas ellas habían sido curadas e incluso las anteriores durante el asedio del palacio por igual, incluso si ya se encontraban cicatrizando. Con pasos lentos y débiles, conseguí llegar con una cojera persistente hasta el marco divisorio que mostraba una acogedora antesala. A mi izquierda, una existente puerta doble residía. ¿Acaso estaba cerrada con llave? No visualicé a nadie, por lo que la consideré una obvia opción. Fue en ese preciso instante cuando la perilla giró revelando tras la apertura a una mujer fuerte de mediana edad. Mi primera reacción me decía que tomara algo con que defenderme, aun si mis probabilidades de ganarle eran prácticamente nulas. Sin embargo, eso no evitó que tomara un candelabro de cristal instalado en medio de la mesita del recibidor como si eso fuera a defenderme frente a un fuerte. ¿En dónde estoy? Arremetí en cuanto mi mirada se interceptó con la suya. ¿Dónde? Su sorpresa al verme de pie fue obvia. Elevó sus manos en son de paz. Torna. Estamos en Torna. ¿Santiago? Murmuré, mientras cojeaba yendo hacia atrás. Aquel gobierno residía hasta el otro extremo de la nación. ¿Cómo es que llegué hasta Santiago? No contestó, aunque realmente esa no había sido una pregunta para ella, sino para mi entendimiento de los hechos. En mi periferia 2 guardias fuertes aparecieron detrás de la mujer tras los gritos. «No se acerquen», advertí a los guardias ante sus desconocidas intenciones y mi alterado pulso. Bastó de un instante para sentirlo correr de nuevo dentro de mi cuerpo. Aquella corriente extraña que emanaba, cual ondas eléctricas recorrieron mis venas, y calor prolífero que dominaba cada extremidad de mi ser sin perdón alguno, me invadió. Era 10 veces más intenso que cuando huía del palacio y más mortífero que cuando desperté de la muerte. Era mi control, lo supe, lo sentí. Volvía. Seguía dentro, perteneciéndome y sin restricciones, aunque como recién nacida,
Esta era instintiva y desobediente, pues me suplicaba que lo desbordara en quien fuera hasta el punto que dolía contenerla. Sin embargo, por más furiosa que pudiera haberme encontrado, mi intención nunca fue hacer daño, por lo que en cuanto sus latidos se conectaron a los míos, mis rodillas colapsaron cual papel bajo el ondeo del viento. El jarrón de mis manos cayó estrellándose en 1000 pedazos sobre el suelo. Tomé con ambas manos mi cabeza como si aquello pudiera frenar mi poder y evitar apagar sus corazones. Basta, supliqué entre dientes a mí misma para que lo que comenzaba a sentir se detuviera. Por favor, basta. No fue hasta que un par de manos sujetaron mi rostro para que le mirara, que mi episodio comenzó a dispersarse dentro de mi mente por la familiaridad en su voz. Ofelia, mírame. Lo hice tras reconocerla y al confirmar lo que mis ojos veían, no pude evitar sentir cierto alivio, incluso si nunca fuimos cercanas, dejando caer mi defensivo arrebato para aferrarme a ella. Abuela. Pronuncié al ritmo que su mano acariciaba mi cabello antes de volver a sentir como la doctora fuerte volvía a clavar una aguja en mi brazo para sedarme. Lamento haber tenido la razón con lo que respectaba a tu ascenso, fue lo último que escuché y entonces, todo se oscureció. Desperté hasta que la creciente mañana del día siguiente arribó en la ciudad. El mismo ritual y pereza de siempre se presentó pese que mi aturdimiento era minúsculo en comparación al anterior. La silueta de mi abuela iluminada por la luz matutina me recibía tras girar en dirección a la ventana. Vislumbraba las afueras permitiendo que un poco de viento le soplara el rostro. Tan ecuánime e íntegra como solo Rebeca Viraren podía hacerlo con aquella boquilla de cigarrillos entre sus dedos aspirando de él, con la elegancia que solo una antigua reina concede, en comparación del siempre elemental porte de su nieta. Debió sentir mi penetrante mirada o oyó el movimiento de mi cuerpo saliendo de aquella inmóvil posición que el sedante me causó, que giró donde yacía. Has dormido por casi 13 horas. Espetó después de sacar una bocanada de humo de su boca y acercarse a mí con la tela de su vestido resonando al caminar. Ya es de mañana y el tiempo se nos agota. Llevó su cigarrillo al cenicero de la esquinera más próxima para apagarlo. ¿Dónde? La casa gobernadora, respondió. El gobernador Borja fue lo bastante afable conmigo para informarme de tu presencia y pedirme ser la intermediaria entre ambos para asegurar tu bienestar. ¿Intermediaria? Estaba tan confundida que no conseguí capturar lo que intentaba explicarme. No hasta que dijo lo siguiente. Dime en qué rayos estabas pensando cuando decidiste ir por esas armas Centella, Ofelia. ¿En qué momento creíste que incinerar 3 pueblos de la capital sería la solución para que esa maldita peste se detuviera, eh? Les diste revólveres. A esos débiles. Por toda Victoria, ¿posees alguna idea acaso de lo que le has hecho a esta familia? Lo que van a hacerte en caso, y lo harán, de encontrarte culpable. Fue entonces que comprendí mi situación. Presa, delincuente, criminal. Eso es lo que era para ellos. Castigo, encarcelamiento, muerte. Eso era lo que me esperaba. Yo no había sido rescatada sino capturada. No, abuela. Yo intenté reincorporarme y tomar su mano, pero retrocedió. Admito que fallé, sí. Y que el pensar que la rebeldía se erradicaría con simple diálogo y buenas intenciones fue ingenuo de mi parte, pero yo no lo hice. Farfán fue él quien tornó las circunstancias de esa forma para convertirme en reina. René planeó todo. Cada una de las cosas que me hizo ascender como regente y la muerte de nuestra familia fue él. ¿Quién? Mi abuela exclamó creyendo que me encontraba en un estado de locura. René Farfán, mi señora Rebeca, emergió una voz masculina confirmando lo que había espetado. Su nieta pronunció René Farfán no es así, Su Alteza. Del recibidor la silueta del gobernador de Santiago, Misael Borja se reveló. Tan solemne e intimidante como le recordaba. Mis latidos con prontitud se aceleraron ante su presencia que sin duda, era imponente. Su mirada roja al compás de su pálida piel y rubia, casi blanquizca barba que cubría la mitad de su rostro no pasaban desapercibidos, al igual que su dominante altura y gruesa envergadura. Debí suponer que estuvo ahí desde el inicio de la conversación. Y es que lo que mi abuela llamó afabilidad yo le llamé astucia, pues como el militar estratega que era, Borja invitó a mi abuela con el único fin de usarla como cebo, creyendo que si ella estaba ahí, entonces yo sería dócil para protegerla.
He de darle al menos el crédito por acertar a tal cosa. Su cuerpo se detuvo frente a la cama y ya que las almohadas permanecían lo suficientemente altas para yacer sentada, conseguí visualizarlo. Sí, él junto con los rebeldes planearon el ataque del jet para hacerme reina y el asedio del palacio, pero fue traicionado por ellos sí. ¿Y qué alteza? Lo mataron, frente a mí. El recuerdo de mi promesa acerca de su hija segundos antes de que el gobernador muriera se presentó indeleble en mi mente. Por todo Victoria, mi abuela colocó su mano sobre la boca por la noticia. ¿Es acaso que también le culpará a él la entrega de centenares de armas a esas viles ratas que se hacen llamar rebeldes, y que asediaron junto con sus soldados del palacio, la mitad de la capital? ¿Le parezco acaso a alguien a quien los rebeldes trataron bien por aquel obsequio que según usted yo otorgué? La protesta no esperó, ganando de su parte una invasora mirada que contemplaba mi todavía rostro y cuerpo cubierto de los estragos de mi estancia en el palacio. Posee unas altas expectativas en lo que concierne a mí si piensa que soy capaz de eso, gobernador Borja. O puede que solamente le considere ingenua. Idiota. Eso era lo que su boca realmente deseó exclamar aquel día. Le seré franco y confesaré que esta no es la primera vez que oigo el nombre de René Farfán como culpable. De inmediato, el nombre de Damián se coló en mis pensamientos. Debía ser él y de ser así, eso solo significaba que se encontraba bajo las mismas condiciones que yo. Lo cual en caso de que sea verdad, pueda que los cargos cambien, sin embargo, eso no le exonerará de sus faltas una vez que se enfrente a su audiencia pública, aunque claro, siempre se puede llegar a un acuerdo previo que salvaguarde su integridad por respeto a la familia real. Su mirada se destinó a mi abuela, quien agradeció con gracia en un asentamiento. ¿Por qué presiento que cualquiera que sea el trato que se lleve a cabo ante usted, seré yo quien pierda más? ¿Siempre tienes que estar a la defensiva?, me reclamó la abuela. Y tú menospreciarme, soy tu nieta, abuela. Precisamente por eso, se acercó a mí, removió uno de mis rizos hasta llevarlo por detrás de mi oreja con más delicadeza de la que hubiera supuesto alguna vez. Eres de lo poco que aún me queda, y si claudicas de forma voluntaria, tal vez sean piadosos en dejar que tu futuro hijo reine. Todo iba tan bien hasta que mencionó lo último. ¿Siempre has de suponer que el matrimonio es la única solución para mí? ¿Acaso crees que no soy capaz de salvarme por mí misma? Me removí de su caricia, pensando en la respuesta que no me diría. ¿Qué hay de Ben? Ben. Sí, quiero verlo. ¿En dónde está mi hermano? Mi abuela me miró como si hubiera perdido toda cordura. Ofelia, Benjamín se encuentra en el mismo sitio en donde ha estado todos estos meses, sepultado en el palacio, junto con el resto de la familia. Sus palabras cayeron cual balde de agua fría. ¿Cómo? Solo fui capaz de exclamar aquello. Me cuestioné por breves segundos si todo lo vivido con anterioridad realmente existió o si mi mente lo creó tan solo para sobrellevar los eventos pasados. No, él está. Señorita Tamos, agregar demencia a su defensa no le otorgará una sentencia menor, créame. No, yo no he perdido la razón. Benjamín yace vivo. Yo lo vi, hablé con él. Ofelia, por favor, mi abuela se sobó el entrecejo. Digo la verdad, abuela. Debes creerme, tu nieto vive. No sé cómo, pero lo está. Apareció el día del asedio al palacio y... No he de poder terminar la frase, pues mis ojos se enfocaron en la mano que elevé a su rostro para que vislumbrara la palma de mi mano vendada. La señal de que Ben existió porque él me otorgó esa herida. Sin embargo, el que ellos lo supieran solo reafirmaría mi locura, por lo que no me restó nada más que permitir que las lágrimas rodaran por mis mejillas. No tiene sentido. Ustedes ya deberían saber de él. Supe que pese que mi orientación con respecto al tiempo yacía un tanto desfasada, en definitiva una semana ya había transcurrido. Damián, él huyó con mi hermano en el jet para que los hombres de Farfán no le mataran. No llegué a saber el destino que emprenderían, pero si alguien sabe de su destino es el general de esta nación y usted lo capturó. Él y mi primo Alaric estaban en mi rescate antes de que su hijo me drogara. Miré con rabia a Misael Borja tanto como mi tono acusatorio fue inminente porque, aunque jamás tuve un trato cercano con su primogénito,
Reconocí a Odelén Borja como el fuerte que insertó una aguja en mi brazo para sedarme y llevarme a Santiago. Él solo hizo lo que le pedí, traerla a salvo. ¿A salvo para poder condenarme y quedarse con Victoria o me equivoco? Ofelia, basta. Mi abuela reprendió mi comportamiento. No seas mal agradecida. Si no fuera por el gobernador estarías recuperándote en una enfermería comunitaria de la estación de la Guardia Negra o peor aún, dentro de una celda. Pues lo prefiero, porque no pienso entregarle a Victoria a nadie que no sea mi hermano. Puede que le tome la razón y la envíe junto con Damián Marven y Alaric Mendeval para que los tres sean juzgados como se debe pasado mañana. ¿Juzgados? Mis latidos se aceleraron. Pero ellos no han hecho nada, son inocentes. Lamento diferir en ello, Su Majestad, eso último surgió como un insulto. Usted, señalé con el dedo a Borja, mientras me reincorporaba de rodillas sobre el colchón de la cama. ¿Es lo que quiere, no? Silenciar a todo aquel que sea testigo de mi inocencia o la presencia de mi hermano. ¿Qué es lo que le ha hecho? Usted lo tiene, ¿no es así? Usted tiene a Benjamín. Farfán y usted lo planearon todo, no lo pensé mucho en arrojarme en dirección a Borja sin importar las consecuencias. ¿Dónde lo tiene? Conteste. Ofelia, detente, mi abuela me tomó de los brazos antes de que Misael intentara ponerme una mano encima, tras presionar mis dedos en su elegante casaca hasta poner mis nudillos en blanco. Mi latente furia reactivó mi naciente habilidad cual chispa en un creciente incendio. Suéltame. Ella me obedeció seguido de retroceder un paso. La oportunidad de quitarle una daga al cinturoncillo de Borja y bajar de la cama emergió. Es que no lo entiendes. Él ha sido envenenado al igual que Farfán, pero como siempre no me creerás, ¿verdad? Destiné la punta de la daga en dirección a Misael y cojeando, avancé hasta el marco de la antesala, mientras me seguían con la mirada. No lo repetiré de nuevo. ¿Dónde está Benjamín? No lo sé. Miente. Elevé más el filo en su dirección hasta que su rostro se tornó pálido. Algo le estaba provocando mi control, aunque no supe precisamente lo que fue ni el cómo detenerlo, por lo que opté por alejarme antes de que pudiera matarlo y entonces, de verdad ser culpable de algún crimen. Cerré la puerta que dividía las dos cámaras y coloqué la daga hurtada en la manija de esta, aunque no supe con qué objetivo si ambos eran fuertes y como tal, podían destrozarla en un único acto, pero no pensé más allá de mis acciones. Salí de la habitación y para mi fortuna, en esa ocasión no existía posado ningún guardia fuera de la puerta, por lo que avancé rengueando por el pasillo. Esperé no encontrarme con nadie en el camino. Conseguí descender por las escaleras de servicio del piso inferior sin ningún percance de cualquier tipo. Para cuando me dirigí a bajar otro, me percaté que la alerta de mi huida comenzó a llamar a los residentes. Supe que no llegaría muy lejos, pero al menos debía intentarlo. Conseguí llegar hasta la planta baja cuando los guardias de Borja me hallaron. Intenté correr, pero la pantorrilla me dolía al grado que juré sentir la sangre recorrer mi extremidad de nuevo, tras abrir los puntos de la sutura. Caí al suelo sin poder evitarlo. Señorita Tamos, la voz del gobernador dictó las palabras en lo alto de las escaleras principales de la casa gobernadora, con su brazo izquierdo aprisionado su pecho con un incesante jadeo en su respiración, una vez que sus guardias me rodearon, listos para acorralarme. Comienzo a creer que estará mejor en un hospital psiquiátrico que una prisión después de su juicio. Deténgala. Me preparé para lo inevitable cuando una silueta se interpuso entre los guardias y yo. Antes de tocarla tendrán que pasar primero sobre mí. La amenazadora voz de un hombre resonó en el recibidor. La reconocí de inmediato, pese que otro cuerpo se colocó frente a él, colocó sus frías manos sobre mi rostro y preguntó si me habían herido. Negué con lentitud por el asombro de encontrarla ahí. Vance. La comandante de los desertores me sonrió. Sabía que era mentira cuando él dijo que habías muerto, verla me hizo sentir alivio, y exhausta, me dejé vencer sobre sus brazos que me rodearon. Él. ¿Quién es él? ¿Quién más? Tu hermano, el príncipe.